Buenos días, mi nombre es Daniel Chacón y yo les voy a hablar del levantamiento topográfico con drones y GPS. Cabe destacar que un levantamiento topográfico es la descripción de un terreno en concreto. En él se representan todos los elementos existentes, desde las características naturales, accidentes geográficos, ríos, pendientes, entre otros, hasta los elementos construidos por el hombre, como edificaciones, carreteras, etc. Con ello, se consigue determinar las distintas posiciones relativas entre varios puntos sobre un plano horizontal. Además, se describen las diferencias de altura de todos los elementos que se encuentran en ese terreno, así como las diferentes elevaciones del espacio, para la exacta comprensión de dicho espacio y la determinación de las inclinaciones existentes. Con todo ello se consigue conocer perfectamente el terreno en el que se quiere trabajar. Pasos para realizar el levantamiento topográfico: conocer el área o terreno a trabajar, calcular la duración del proceso, conocer el fin del levantamiento topográfico, acudir al área y posicionar la estación total y su nivelación, marcar el punto de control topográfico, realizar la obtención de datos, procesar los datos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el levantamiento topográfico con drones. Los drones, equipados con cámaras fotográficas, recorren el terreno que se quiere estudiar en cuestión de minutos con niveles de precisión óptimos. Además, si hay zonas poco accesibles o poco seguras para las personas, son un elemento perfecto para llegar a ellas sin problemas. Las imágenes que han captado las cámaras del dron son procesadas mediante un software de fotogrametría que puede crear ortomosaicos georreferenciados, modelos de elevación o modelos 3D del área del proyecto. Estos mapas también se pueden utilizar para extraer información como distancias de alta precisión o mediciones volumétricas. A diferencia de los aviones tripulados o las imágenes satelitales, los drones pueden volar a una altitud mucho menor, lo que hace que la generación de datos de alta resolución y alta precisión sea mucho más rápida, menos costosa e independientemente de las condiciones atmosféricas, como la cobertura de nubes. Así se obtienen nubes de millones de puntos que son un fiel reflejo de la realidad. Estas imágenes se pueden georreferenciar y escalar, además de extraer coordenadas, distancias, volúmenes, perfiles. Con ello ya se puede empezar a trabajar en el proyecto, ya sean obras civiles como intervenciones arqueológicas, intervenciones en minería o para gestionar cultivos, entre otras posibilidades. Ventajas del levantamiento topográfico con drones: la exactitud y la cantidad de información que se recoja en un levantamiento topográfico es fundamental como conocimiento previo antes de iniciar un proyecto de obra. Por ello, el uso de drones ha supuesto un revolucionario en estos trabajos. Los levantamientos topográficos con drones permiten obtener modelos digitales de terreno mucho más detallados y precisos y de mejor calidad que las técnicas topográficas tradicionales. La probabilidad de cometer errores en el levantamiento topográfico con la información que han obtenido los drones son mínimas. La fusión de la tecnología de los drones y la topografía ha constituido un gran avance para la construcción de gran cantidad de infraestructuras, edificaciones tanto públicas como privadas o de carácter industrial en muchos otros sectores. Además, se consigue una cantidad de información que antes no se podía estudiar, porque los drones son capaces de llegar a lugares de difícil acceso y de una manera mucho más rápida y segura que los otros métodos tradicionales. Los drones son capaces de cubrir entre 100 y 5.000 hectáreas de terreno en un día. Esto es muy importante para nuestro ámbito de trabajo, ya que se ahorraría mucho tiempo. Y esto es muy importante en tema de costos. Otra de las ventajas de los levantamientos topográficos mediante dron es la posibilidad de generar representaciones en 3D
como lo mencionábamos ahorita, como lo hace el software. Además, como son imágenes de alta resolución y están disponibles inmediatamente, la calidad, precisión y rapidez en los resultados finales se incrementa. Ahora bien, en mi ámbito de estudio, como lo es la ingeniería en producción animal, que habla sobre animales, es de suma importancia conocer este tipo de levantamiento, porque muchas veces en épocas del año, en el llano, por decir en el invierno, es poco accesible para hacer dichos levantamientos. Con este método innovador se podría hacer en cualquier época del año sin ningún problema y entrar en partes donde las personas no pueden entrar sin antes haber limpiado esa zona. El dron lo puede hacer. Ahora bien, hablaremos sobre el levantamiento topográfico con GPS. Aunque fue inventado para aplicaciones militares y en los servicios de inteligencia, el GPS se ha convertido en una herramienta fundamental para la topografía. La utilización del GPS en topografía ha facilitado las áreas o las tareas en el ámbito topográfico gracias a su precisión, rapidez, polivalencia y productividad. Se ha hecho mucho más accesible. Recordemos que el GPS es la abreviatura de Global Positional System, sistema de posicionamiento global. Es un sistema de posicionamiento por satélites uniformemente espaciados alrededor de su órbita. Estos nos proporcionan información de puntos que están situados en la superficie terrestre mediante la transmisión-recepción de señales electromagnéticas. En general, en la aplicación de la metodología GPS se diferencian tres elementos: los satélites, el sistema de control terrestre de los mismos y los receptores de usuario que recogen las señales enviadas por los satélites y determinan las coordenadas del punto sobre el que se encuentran. Los receptores con GPS se han convertido en un instrumento de gran utilidad en los trabajos relacionados con el levantamiento topográfico para determinar de manera precisa y exacta las coordenadas de los terrenos, reduciendo al mínimo los márgenes de error. Ahora bien, ¿cómo se hace un levantamiento topográfico con GPS? Una vez terminado el punto que queremos medir para hacer un levantamiento topográfico con GPS, colocamos la basada en el trípode y llevamos a cabo el estacionamiento. A continuación colocamos la antena GPS. Después de estacionar y colocar la antena, encenderemos esta última y la libreta electrónica. Una vez en este punto, configuraremos la libreta electrónica siguiendo los pasos indicados en la guía para uso de correcciones del sensor óptico utilizado. Los datos crudos se almacenan en una tarjeta de memoria para volcarla al software instalado en el ordenador. La calidad del posicionamiento depende directamente del número de satélites que el GPS sea capaz de visualizar, por lo que debemos estudiar siempre antes de realizar el trabajo de campo la situación de los satélites, elevación, trayectoria, horarios, etc. De tal modo que realicemos la ocupación con la mejor situación posible. Ahora bien, los métodos de levantamiento topográfico con GPS: existen 4 métodos de levantamiento. Levantamiento estático: es más lento pero ofrece una alta precisión en largas distancias, hasta 20 kilómetros. Se elige un receptor de referencia y otro móvil que opera respecto al primero, registrando datos durante un periodo de tiempo. Se suele usar mucho en geodesía. Levantamiento estático o rápido: es similar al anterior, pero la longitud es más reducida, con lo que los tiempos serán mucho menores. Levantamiento cinemático: se utiliza para levantamientos topográficos de detalle. Es muy eficiente para medir muchos puntos que estén muy cerca unos de otros. Levantamiento RTK: es similar al cinemático, pero resuelve las coordenadas de los puntos medidos en tiempo real. Se suele utilizar para levantamientos topográficos con GPS de alta precisión en áreas pequeñas. Los receptores GNSS son la interfaz de usuario a cualquier sistema global de navegación por satélite.
y su objetivo es procesar las señales en el espacio transmitidas por los satélites. La mayoría de ellos se basan en soluciones de navegación del receptor que proporcionan posición, velocidad y tiempo, como antes explicamos. El sistema consta de 3 componentes. Componente espacial. Está formado por 24 satélites situados a unos 20.200 kilómetros de la Tierra y que pasan por el mismo lugar cada 12 horas, y sus planos orbitales están inclinados 55 grados respecto al ecuador. Esto asegura una cobertura global, aunque el número de satélites visibles desde un punto concreto del planeta varía con el tiempo. Cada satélite lleva a bordo varios relojes atómicos de gran precisión y emiten constantemente una señal característica de cada satélite que contiene, entre otras cosas, la posición del mismo. Componente de control. Son una serie de estaciones de observación cercanas al ecuador, encargadas de controlar la posición orbital de los satélites y calibrar y sincronizar los relojes. Receptor GPS. Dependiendo de las necesidades existentes, 3 métodos de utilización de un dispositivo GPS. Para la navegación autónoma, principalmente utilizado en navegación marina, con posicionamiento diferencial corregido de GPS, DEXIT de navegación costera, posicionamiento de vehículos, etc. Posicionamiento diferencial de fase, el más preciso entre 0,5 y 20 milímetros, y que es el que suele usarse en control de maquinaria y topografía. El GPS en topografía se utiliza con una banda L1 o con la L1 y L2. La diferencia es la precisión milimétrica para distancias más cortas o más largas. Para distancias menores a los 40 kilómetros de distancia entre antenas se utiliza el GPS con una banda y la de 2 bandas para distancias de hasta 300 kilómetros. Con distancias mayores, la precisión al milímetro no se garantiza. La L1 suele ser de uso civil, mientras que la L2 está destinada para un uso militar. Normalmente se utiliza el GPS diferencial, que consigue eliminar la mayoría de los errores naturales y los causados por el usuario que se infiltran en las mediciones normales con el GPS. Estos errores son pequeños, pero para conseguir el nivel de precisión requerido por algunos trabajos de posicionamiento es necesario minimizar todos los errores. Para realizar esta tarea es necesario tener 2 antenas operando simultáneamente. La antena receptora de referencia permanece en su estación y supervisa continuamente los errores, y después transmite o registra las correcciones de esos errores con el fin de que el segundo receptor itinerante, que es el que realiza el trabajo de posicionamiento, pueda aplicar dichas correcciones a las mediciones que está realizando, bien sea conforme las realiza en tiempo real o posteriormente. De esta forma obtendremos datos georreferenciados. Este levantamiento con GPS nos ayuda mucho en nuestro ámbito de producción animal, pero nos cuesta más dinero para hacerlo que el levantamiento con drones. Esto quiere decir que si escogería uno de los dos, es el levantamiento con drones, porque nos ayuda a hacerlo más rápido, en menor tiempo, y se puede hacer el cultivo o el proceso pecuario más rápido para poder ayudar a tener una mayor producción en menor tiempo. Muchas gracias.